Vamos a ver en este vídeo todo lo relacionado con el pasado simple en inglés. Vamos a ver cuándo se usa, en qué casos, cómo se forma, la conjugación y luego veremos algunos ejemplos. ¿Cuándo se usa? Pues principalmente en acciones que sucedieron en un momento concreto, un momento determinado, en el pasado, momento que conocemos. I spent my holidays in France last summer. El verano pasado pasé mis vacaciones en Francia. Sabemos que sucedió el verano pasado, pues utilizamos el pasado simple. En este caso, un verbo irregular, el verbo spend. Spend, spent, spent. En acciones que sucedieron una inmediatamente a la otra, en el pasado. First, he opened the mailbox. Then, he read the letters. Primero abrió el buzón, luego leyó las cartas. Tenemos el open, que hace opened. Recordar los tres tipos de sonido que puede tener la terminación ed. En este caso es un verbo que termina en n, y si terminaba en n o en r, en y o en l, el infinitivo, el pasado o el participio hacía sonido de. Luego tenemos el verbo read, que hace read, read, read. Es un verbo irregular, leer. En hábitos o estados que ya han terminado. El tema de hábitos es más común utilizar el used to, estar acostumbrado a, pero también podemos utilizar el pasado simple. Teenagers ate healthier food some years ago. Los adolescentes comían comida más sana hace algunos años. También tenemos aquí un verbo irregular. To eat, ate, eaten. Para hablar de la vida de personas ya fallecidas. Marlon Brando played the role of Superman Fathers in 1978. Marlon Brando representó el papel del padre de Superman en 1978. ¿Cómo se forma el pasado simple? Sobre todo respecto a los verbos regulares. Verbos irregulares no hay más que aprendérselos de memoria y como mucho recordar ciertas terminaciones que se repiten para algunos de ellos. To bring, brought, brought, to buy, bought, bought, etc. Pero como digo, nos vamos a centrar en cómo se forman los regulares. Verbo terminado en e, añade de. To believe, creer, hace believed. En este caso suena t, believed. Verbo terminado en consonante más y, importante diferenciar consonante más y, pierde la y y se añade ied, con i latina. Un ejemplo, cry, hace cried, también terminado en sonido de, cried, llorar. Lo que decíamos, verbo terminado en vocal más y, aquí se mantiene la y no cae, antes tenemos una vocal. To play, hace played, jugar. Verbo terminado en vocal tónica, vocal que tenga golpe de voz, entre dos consonantes, dobla la consonante y añade ed. To ban, banned. Prohibir, rechazar. Otra vez estamos ante un verbo que el pasado hace terminación de, banned, porque de infinitivo el verbo termina en n. Para todo esto habréis tenido arriba a la derecha el vídeo que ya subí, con los tres sonidos que puede adquirir la terminación ed. Verbo terminado en l, dobla la l y añade ed. To quarrel, hace quarreled, pelear, reñir. Estamos otra vez en el mismo caso, sonido de, porque termina en l. En estos ejemplos hemos visto las 4 posibilidades para que termine esa terminación ed en sonido de. Vamos con la conjugación. Tenemos un verbo para cada uno de los casos que hemos visto antes. No lo he buscado adrede, pero coincide también
en que todos ellos van a terminar en sonido D. Empezamos con hire, alquilar o contratar, verbo terminado en E, añade D. I hired, you hired, he, she, it hired, etc. Verbo to try, intentar, tenemos consonante seguida de una Y, primero una consonante y luego una Y, la Y desaparece y se convierte en I latina y añadimos ed. I tried, you tried, he, she, it tried. Pray, rezar. Aquí tenemos vocal y luego Y. La Y se mantiene. I prayed, you prayed, he, she, it prayed. Sin, verbo pecar. Aquí tenemos ese caso de que un golpe de voz en la vocal y está rodeada de consonantes. Entonces duplicamos esa consonante y añadimos ed. I sinned, you sinned, he, she sinned. Travel, verbo terminado en L, duplicamos la L, viajar. I traveled, you traveled, he, she traveled. We traveled, you traveled, they traveled. Y para terminar, 3 frases de ejemplo. I practiced English during my holidays in England. Practiqué inglés durante mis vacaciones en Inglaterra. Este practiced ya termina en T. Es un verbo que no cumple ninguna de las condiciones para terminar en sonido id o D, entonces termina en T. We bought a car last week after having an accident with the old one. Compramos un coche la semana pasada después de tener un accidente con el viejo, con el antiguo, con el coche antiguo. Este es un pasado, un verbo irregular. To buy, bought, bought. Y finalmente, the kids played in the garden until it started to rain. Los niños jugaban en el parque hasta que empezó a llover. Played tiene terminación de sonido D, como ejemplos que hemos visto antes, porque el verbo termina en Y. Played. Y con esto terminamos este vídeo sobre el pasado simple.